La expresión de límites personales desde la perspectiva de la psicología es un tema clave en el ámbito de las relaciones interpersonales y el bienestar emocional. Los límites personales son las fronteras emocionales, mentales y físicas que una persona establece para proteger su integridad y mantener relaciones saludables. Aquí hay algunas dimensiones importantes relacionadas con la expresión de límites personales desde la perspectiva psicológica. Autoconocimiento y autoaceptación. La psicología destaca la importancia del autoconocimiento y la autoaceptación para establecer límites personales efectivos. Conocerse a uno mismo. Comprender las propias necesidades y aceptar las limitaciones contribuye a establecer límites de manera más clara. Comunicación asertiva. La expresión de límites personales implica la habilidad de comunicarse de manera asertiva. La psicología se centra en desarrollar habilidades de comunicación efectiva para expresar de manera clara y respetuosa los propios límites sin agresividad ni sumisión. Respeto mutuo. El establecimiento de límites se relaciona con el respeto mutuo en las relaciones. La psicología aborda cómo mantener límites saludables contribuye a relaciones más equitativas y satisfactorias, donde cada individuo respeta y valora las necesidades y límites del otro. Autoafirmación. La expresión de límites personales está vinculada a la autoafirmación. Desde la perspectiva psicológica, aprender a afirmarse de manera positiva y constructiva es fundamental para establecer límites y defender las propias necesidades sin sentirse culpable. Prevención de agotamiento. La psicología considera la expresión de límites como una estrategia clave para prevenir el agotamiento emocional. Establecer límites efectivos permite a las personas proteger su energía y mantener un equilibrio saludable en sus vidas. Negociación y resolución de conflictos. La psicología explora cómo la expresión de límites contribuye a la negociación y resolución de conflictos. Establecer límites claros puede ayudar a prevenir malentendidos y conflictos innecesarios en las relaciones interpersonales. Autoestima y autoeficacia. La expresión de límites está relacionada con la autoestima y la percepción de autoeficacia. Las personas con una sólida autoestima tienden a establecer límites más efectivos, ya que valoran sus propias necesidades y creen en su capacidad para protegerse. Adaptación a cambios. Desde la perspectiva psicológica, la expresión de límites es una habilidad que contribuye a la adaptación a cambios en las circunstancias y relaciones. Saber ajustar y comunicar límites en función de las situaciones cambiantes es esencial para el bienestar psicológico. En resumen, la expresión de límites personales, examinada desde la psicología, implica una combinación de autoconocimiento, habilidades de comunicación, autoafirmación y respeto mutuo. El establecimiento de límites efectivos es esencial para mantener relaciones saludables y promover el bienestar emocional. La respuesta al miedo o la frustración es un área clave de estudio en psicología y está relacionada con cómo las personas procesan y manejan estas emociones. Aquí hay algunas dimensiones importantes de la respuesta al miedo o la frustración desde la perspectiva psicológica. Respuestas emocionales. La psicología examina las respuestas emocionales al miedo y la frustración, incluyendo emociones específicas como la ansiedad, el enojo, la tristeza o la desesperación. Cada emoción puede desencadenar respuestas fisiológicas y cognitivas únicas. Coping o afrontamiento. Se investiga cómo las personas afrontan o manejan el miedo y la frustración. Algunas estrategias de afrontamiento son adaptativas, como buscar apoyo social, mientras que otras pueden ser menos saludables, como la evitación o la negación. Evaluación cognitiva. La psicología analiza cómo las personas evalúan cognitivamente las situaciones que generan miedo o frustración. Esto incluye la interpretación de la amenaza, la percepción de control sobre la situación y la anticipación de resultados futuros. Impacto en el comportamiento. Las respuestas al miedo y la frustración a menudo influyen en el comportamiento. Pueden motivar acciones específicas, como la evitación de situaciones temidas o la búsqueda de soluciones a problemas frustrantes. Estrategias de afrontamiento a largo plazo. La psicología considera las estrategias de afrontamiento a largo plazo y cómo afectan el bienestar general. Desarrollar habilidades de afrontamiento efectivas es esencial para manejar el miedo y la frustración de manera saludable y sostenible. Impacto en la salud mental. Se examina cómo las respuestas al miedo y la frustración pueden afectar la salud mental a corto y largo plazo.
La exposición crónica a estas emociones puede estar relacionada con problemas de salud mental, como la ansiedad crónica o la depresión. Aprendizaje y adaptación. La psicología explora cómo las personas aprenden de las experiencias de miedo o frustración y cómo se adaptan a lo largo del tiempo. Esto incluye la adquisición de nuevas habilidades de afrontamiento y la capacidad para regular las emociones de manera más efectiva. Influencia de factores individuales. La respuesta al miedo y la frustración puede variar según factores individuales, como la personalidad, las experiencias previas y los recursos emocionales. La psicología considera cómo estos factores influyen en la forma en que las personas enfrentan estas emociones. En conjunto, la respuesta al miedo o la frustración es un fenómeno multidimensional que involucra aspectos emocionales, cognitivos, conductuales y fisiológicos. Comprender y abordar estas respuestas desde una perspectiva psicológica puede ser fundamental para promover la salud mental y el bienestar emocional. El proceso de ajuste emocional se refiere a la serie de cambios y adaptaciones que una persona realiza para hacer frente a situaciones que generan emociones intensas, como cambios significativos en la vida, eventos estresantes o desafíos emocionales. Este proceso implica la capacidad de reconocer y gestionar las emociones, adaptarse a nuevas circunstancias y encontrar un equilibrio emocional. Aquí hay algunas dimensiones clave del proceso de ajuste emocional. Reconocimiento de emociones. El primer paso en el proceso de ajuste emocional es el reconocimiento y la comprensión de las emociones que se experimentan. Esto implica la conciencia de cómo se siente y la identificación de las emociones específicas que surgen en una situación dada. Aceptación de la realidad. Ajustarse emocionalmente implica aceptar la realidad de la situación, incluso si es desafiante o dolorosa. Esto no significa resignación, sino más bien reconocer la verdad de lo que está sucediendo y permitirse experimentar y procesar las emociones asociadas. Adaptación a cambios. En muchos casos, el ajuste emocional implica adaptarse a cambios en las circunstancias de la vida. Esto puede implicar ajustes en la rutina diaria, en las expectativas o en las metas a medida que la persona se adapta a una nueva realidad. Búsqueda de apoyo social. Las personas a menudo buscan apoyo social durante el proceso de ajuste emocional. Compartir las emociones con amigos, familiares o profesionales puede proporcionar consuelo, perspectiva y recursos para hacer frente a las dificultades. Desarrollo de estrategias de afrontamiento. Ajustarse emocionalmente implica el desarrollo de estrategias de afrontamiento efectivas. Estas estrategias pueden incluir técnicas de manejo del estrés, actividades de relajación, prácticas de mindfulness o cualquier otra herramienta que ayude a enfrentar las emociones de manera saludable. Reevaluación de metas y valores. En algunos casos, el ajuste emocional implica la reevaluación de metas y valores personales. Las personas pueden reconsiderar sus prioridades y objetivos a medida que se adaptan a nuevas circunstancias o cambian sus perspectivas sobre la vida. Proceso de duelo. Cuando el ajuste emocional está relacionado con una pérdida significativa, puede incluir un proceso de duelo. Este proceso implica atravesar diversas etapas emocionales, como la negación, la ira, la tristeza, finalmente, la aceptación. Aprendizaje y crecimiento. Ajustarse emocionalmente también puede ser un proceso de aprendizaje y crecimiento. Las dificultades pueden brindar oportunidades para desarrollar resiliencia, fortaleza emocional y una mayor comprensión de uno mismo. Es importante señalar que el proceso de ajuste emocional es único para cada persona y cada situación. La duración y la intensidad pueden variar, y algunas personas pueden requerir apoyo adicional, como terapia, para facilitar el proceso. La capacidad de adaptarse emocionalmente es una habilidad valiosa para enfrentar los desafíos de la vida. La rabia es una emoción humana natural que puede tener diversas expresiones y manifestaciones. En el contexto de la psicología, el aprendizaje y la socialización de la rabia se refieren a cómo las personas adquieren y expresan esta emoción, así como a cómo la sociedad influye en la forma en que la rabia se comprende y se maneja. Aquí hay algunas dimensiones importantes. Aprendizaje de la expresión de la rabia. Los individuos aprenden a expresar la rabia a través de modelos de comportamiento, especialmente durante la infancia. La observación de cómo los padres, cuidadores u otros modelos significativos manejan la rabia puede influir en cómo una persona aprende a
expresar esta emoción. Socialización emocional. La socialización emocional, que ocurre principalmente en la infancia, es el proceso mediante el cual los individuos aprenden las normas, valores y expresiones emocionales aceptadas en su cultura o sociedad. La rabia puede ser socializada de manera diferente en diversas culturas, influenciando la forma en que las personas la expresan y la gestionan. Aprendizaje de estrategias de afrontamiento. Las estrategias de afrontamiento son habilidades que las personas desarrollan para manejar la rabia. Algunos individuos pueden aprender a expresar su rabia de manera asertiva y constructiva, mientras que otros pueden recurrir a estrategias menos saludables, como la agresión o la represión emocional. Modelado de figuras de autoridad. Las figuras de autoridad, como padres, maestros y líderes comunitarios, pueden desempeñar un papel crucial en la socialización de la rabia. La forma en que estas figuras manejan y expresan su propia rabia puede tener un impacto duradero en cómo los demás aprenden a lidiar con esta emoción. Normas culturales y sociales. Las normas culturales y sociales influyen en cómo se percibe y se maneja la rabia en una sociedad específica. En algunas culturas, expresar abiertamente la rabia puede ser aceptable, mientras que en otras puede considerarse inapropiado. Estas normas afectan la manera en que las personas aprenden a manifestar su rabia. Aprendizaje de la regulación emocional. La regulación emocional implica la capacidad de gestionar y controlar las emociones, incluida la rabia. Las habilidades de regulación emocional se adquieren a lo largo del tiempo y pueden ser influenciadas por la educación, la experiencia personal y la observación de modelos de comportamiento efectivos. Condiciones socioeconómicas y ambientales. Las condiciones socioeconómicas y ambientales, como el estrés económico o la exposición a la violencia, pueden influir en cómo las personas aprenden a expresar y manejar la rabia. Las experiencias adversas pueden afectar la salud emocional y el desarrollo de estrategias de afrontamiento. Aprendizaje a través de experiencias individuales. Las experiencias personales, especialmente las que involucran situaciones que provocan rabia, también son cruciales en el aprendizaje y la socialización de esta emoción. Las personas pueden aprender a través de sus propias experiencias cómo la rabia afecta sus relaciones y bienestar emocional. En resumen, el aprendizaje y la socialización de la rabia son procesos complejos que involucran múltiples influencias, desde modelos de comportamiento hasta normas culturales y experiencias personales. La psicología examina estos procesos para comprender cómo las personas desarrollan y expresan la rabia en diferentes contextos y cómo estas expresiones pueden ser modificadas para promover la salud emocional y las relaciones positivas. En diversas tradiciones espirituales y culturas, la rabia puede interpretarse de diversas maneras en el ámbito espiritual. Es importante señalar que estas interpretaciones varían ampliamente y dependen del contexto cultural, religioso o filosófico específico. Aquí hay algunas perspectivas comunes. Desafío espiritual. Algunas enseñanzas espirituales consideran que la rabia es un desafío o prueba para el crecimiento espiritual. La idea es que aprender a manejar y transformar la rabia puede ser una oportunidad para el desarrollo personal y espiritual. Bloqueo energético. Desde una perspectiva energética, algunos sistemas de creencias sostienen que la rabia puede bloquear el flujo de energía positiva y afectar negativamente la salud espiritual. Trabajar en liberar esta energía bloqueada podría ser visto como un camino hacia la sanación. Expresión de desequilibrio. En algunas tradiciones espirituales, la rabia se percibe como una expresión de desequilibrio interior. Se podría considerar que la persona que experimenta rabia necesita buscar equilibrio y armonía en su vida espiritual, transformación y purificación. Algunas culturas ven la rabia como una emoción que puede ser transformada y purificada a través de prácticas espirituales como la meditación, la oración o rituales específicos. La idea es convertir la energía negativa en algo más positivo y constructivo. Lección espiritual. En algunas filosofías espirituales, se cree que cada emoción, incluida la rabia, presenta una lección o enseñanza. La idea es reflexionar sobre la causa subyacente de la rabia y aprender de esa experiencia para el crecimiento personal y espiritual. Es esencial destacar que estas interpretaciones son subjetivas y dependen de la perspectiva espiritual específica. No todas las tradiciones espirituales interpretarán la rabia de la misma manera, y algunas pueden no abordar directamente esta emoción en el contexto espiritual. Además, la gestión de las emociones, incluida la rabia,
Es un tema complejo que involucra factores psicológicos, culturales y personales, además de dimensiones espirituales. En psicología, la rabia es una emoción humana normal que puede tener diversas funciones y significados. Aquí se presentan algunas perspectivas desde el punto de vista psicológico. Respuesta ante la amenaza o la injusticia. La rabia puede ser vista como una respuesta emocional adaptativa que se activa cuando una persona percibe una amenaza o injusticia. En este sentido, la rabia puede movilizar energía y motivar a la persona a enfrentar la situación que la provocó. Expresión de límites personales. La rabia también puede ser una señal de que los límites personales han sido cruzados. Es una forma de comunicar a los demás que ciertas acciones o situaciones son inaceptables. Respuesta al miedo o la frustración. En algunos casos, la rabia puede ser una respuesta secundaria a otras emociones, como el miedo o la frustración. Cuando una persona se siente impotente o amenazada, la rabia puede surgir como una forma de defenderse. Proceso de ajuste emocional. Experimentar y expresar la rabia puede ser parte de un proceso de ajuste emocional. Permite a las personas liberar tensiones emocionales acumuladas y buscar soluciones a los problemas que enfrentan. Aprendizaje y socialización. Desde la infancia, las personas aprenden a manejar y expresar la rabia de manera socialmente aceptable. El proceso de socialización implica aprender a regular y canalizar adecuadamente esta emoción para evitar comportamientos destructivos. Consecuencias negativas y positivas. La rabia puede tener consecuencias tanto negativas como positivas. En el lado negativo, la expresión incontrolada de la rabia puede conducir a conflictos interpersonales y problemas de salud. Sin embargo, en el lado positivo, la rabia gestionada de manera saludable puede llevar a la resolución de problemas y al cambio positivo. Es importante señalar que la forma en que las personas experimentan y expresan la rabia puede variar significativamente. La psicología reconoce que la gestión adecuada de la rabia es esencial para el bienestar emocional y la salud mental, y existen enfoques terapéuticos que ayudan a las personas a comprender y manejar esta emoción de manera constructiva. El concepto de desafío espiritual en el ámbito espiritual se refiere a situaciones, experiencias o emociones que presentan dificultades o pruebas para el crecimiento y desarrollo espiritual de una persona. Estos desafíos pueden manifestarse de diversas formas y a menudo se consideran oportunidades para aprender, evolucionar y fortalecer la conexión con lo espiritual. Aquí hay algunas formas en que el desafío espiritual puede manifestarse. Crisis de fe. Una crisis de fe puede ser un desafío espiritual significativo. Puede surgir cuando una persona cuestiona sus creencias fundamentales o se enfrenta a situaciones que desafían su comprensión del mundo espiritual. Pruebas y tribulaciones, situaciones difíciles en la vida, como la pérdida de un ser querido, enfermedades graves o desafíos financieros, pueden ser consideradas desafíos espirituales. Estas pruebas ofrecen la oportunidad de encontrar significado y propósito en medio de la adversidad. Lucha con principios morales. Enfrentarse a decisiones éticas difíciles o lidiar con conflictos internos relacionados con principios morales puede ser un desafío espiritual. Esto puede requerir una reflexión profunda sobre los valores espirituales y éticos. Prácticas espirituales intensivas. Participar en prácticas espirituales más intensivas, como retiros de meditación prolongados o peregrinaciones, puede ser un desafío físico y mental que lleva a una mayor comprensión espiritual. Superación de apegos. Desapegarse de cosas materiales o relaciones que se consideran obstáculos para el crecimiento espiritual puede ser un desafío significativo. La renuncia y la superación de los apegos son temas comunes en muchas tradiciones espirituales. Enfrentar miedos internos. Abordar y superar miedos internos, ya sea el miedo a lo desconocido, el miedo al cambio o el miedo a enfrentar aspectos oscuros de uno mismo, puede ser un desafío espiritual que conduzca a una mayor autenticidad y sabiduría. Búsqueda de significado. La búsqueda de significado y propósito en la vida puede ser un desafío espiritual continuo. Esto implica reflexionar sobre el propósito de la existencia y cómo contribuir al bienestar del mundo. El desafío espiritual no necesariamente implica sufrimiento constante, sino más bien la oportunidad de crecimiento personal y espiritual a través de la superación de obstáculos. Cada tradición espiritual puede abordar estos desafíos de manera única, proporcionando herramientas y enseñanzas específicas para ayudar a las personas en su viaje espiritual. La idea de bloqueo energético en el ámbito espiritual se relaciona con la creencia de que hay flujos de energía vital,
chi, prana, u otros términos dependiendo de la tradición espiritual, que circulan a través del cuerpo y el campo energético de una persona. Se sugiere que estos flujos de energía pueden bloquearse o desequilibrarse, afectando así el bienestar espiritual y físico. Aquí hay algunas perspectivas sobre el bloqueo energético en lo espiritual. Meridianos y chakras. En algunas tradiciones espirituales, como la medicina china y la tradición hindú, se habla de meridianos o canales de energía y chakras, respectivamente. Se sostiene que el bloqueo de estos canales o centros energéticos puede conducir a desequilibrios en el cuerpo y afectar la salud física y espiritual. Emociones reprimidas. Se cree que las emociones reprimidas, especialmente las negativas como la rabia, el miedo o el resentimiento, pueden generar bloqueos energéticos. La liberación y la gestión saludable de estas emociones se consideran esenciales para mantener un flujo de energía equilibrado. Traumas pasados. Experiencias traumáticas, ya sean físicas, emocionales o espirituales, pueden dejar huellas energéticas que interfieren con el flujo natural de energía. La sanación de traumas pasados se ve como un proceso necesario para liberar bloqueos energéticos. Estilo de vida y hábitos. La alimentación, el ejercicio, la calidad del sueño y otros hábitos de estilo de vida también se consideran factores que pueden influir en el flujo de energía. Un estilo de vida poco saludable se asocia a veces con bloqueos energéticos en ciertas tradiciones. Desconexión espiritual. La desconexión con uno mismo, con los demás o con lo divino se percibe como un posible origen de bloqueos energéticos. La búsqueda de una mayor conexión espiritual se considera un camino para desbloquear y equilibrar la energía. Terapias de energía. En la práctica de algunas terapias alternativas, como la acupuntura, la reflexología, el reiki y otras formas de sanación energética, se busca desbloquear y equilibrar la energía vital para mejorar la salud física y espiritual. Es importante destacar que la perspectiva sobre bloqueos energéticos es una creencia espiritual y no está respaldada por evidencia científica. Las tradiciones espirituales y las prácticas de sanación energética varían, y lo que puede considerarse bloqueo energético en una tradición puede no ser reconocido en otra. Además, la interpretación y el abordaje de estos bloqueos pueden diferir entre practicantes y maestros espirituales. La noción de expresión de desequilibrio en el ámbito espiritual se refiere a situaciones, emociones o experiencias que se interpretan como signos de una falta de armonía o equilibrio en la vida espiritual de una persona. Estos desequilibrios pueden manifestarse de diversas maneras y a menudo se consideran indicadores de que algo, en el plano espiritual, no está en sintonía. Aquí hay algunas formas en que la expresión de desequilibrio puede ser abordada en lo espiritual. Desconexión espiritual. Sentir una desconexión con lo divino, con el propósito de la vida o con uno mismo puede considerarse una expresión de desequilibrio espiritual. Esto puede llevar a una sensación de vacío o falta de significado. Falta de paz interior. La ansiedad, el estrés y la falta de paz interior son interpretados como signos de desequilibrio espiritual. Se cree que una vida espiritual equilibrada debería estar acompañada de una sensación de paz y serenidad. Confusión sobre valores y propósito. Cuando una persona experimenta confusión o conflicto en relación con sus valores fundamentales y su propósito en la vida, se considera una expresión de desequilibrio espiritual. Esto puede llevar a una búsqueda de significado y claridad. Enfrentar constantes desafíos morales. Enfrentar decisiones éticas difíciles o sentirse constantemente en conflicto con principios morales puede indicar un desequilibrio en el sistema de valores espiritual. Obsesión con lo material. La obsesión excesiva con lo material y la búsqueda constante de placeres mundanos a expensas de la espiritualidad puede considerarse una expresión de desequilibrio espiritual. Falta de prácticas espirituales. La ausencia o la negligencia de prácticas espirituales regulares, como la meditación, la oración o el estudio espiritual, se interpreta a veces como una señal de desequilibrio en la vida espiritual. Falta de empatía y compasión. La incapacidad para sentir empatía y compasión hacia los demás se puede ver como un desequilibrio espiritual. La espiritualidad a menudo está asociada con actitudes de amor y comprensión hacia los demás. Es importante destacar que la percepción de desequilibrio espiritual puede variar según la tradición espiritual, las creencias personales. La búsqueda del equilibrio espiritual a menudo implica reflexión, autorreflexión y la adopción de prácticas que fomenten la conexión con lo divino y promuevan la armonía en la vida diaria.
Cabe señalar que estas interpretaciones son subjetivas y dependen en gran medida de las creencias individuales y culturales. La noción de transformación y purificación en el ámbito espiritual se refiere a procesos internos a través de los cuales una persona busca cambiar y purificar su ser a nivel espiritual. Estos procesos suelen estar asociados con la búsqueda de un mayor nivel de conciencia, comprensión espiritual y conexión con lo divino. Aquí hay algunas perspectivas sobre la transformación y purificación en lo espiritual. Renovación personal. La transformación espiritual implica una renovación personal profunda, un cambio en la forma en que uno se percibe a sí mismo y al mundo. Este proceso puede llevar a una mayor claridad mental, emocional y espiritual. Liberación de apegos. La purificación espiritual a menudo implica liberarse de apegos materiales, emocionales o mentales que puedan obstaculizar el crecimiento espiritual. Esto puede incluir la renuncia a deseos materiales, relaciones tóxicas o patrones de pensamiento limitantes. Purificación de la mente. La práctica de purificación mental a menudo incluye la meditación, la reflexión y la atención plena para liberar la mente de pensamientos negativos, juicios y distracciones, permitiendo así una mayor conexión con la espiritualidad. Sanación emocional. La transformación espiritual puede implicar la sanación de heridas emocionales pasadas y la liberación de emociones negativas. Esto puede lograrse a través de procesos terapéuticos, prácticas espirituales y el cultivo de emociones positivas. Prácticas espirituales. La adopción y la dedicación a prácticas espirituales específicas, como la oración, la meditación, el estudio de textos sagrados o la participación en rituales, son consideradas medios para la transformación y purificación espiritual. Renacimiento espiritual. La transformación espiritual a veces se describe como un renacimiento espiritual, donde la persona experimenta una nueva comprensión de su existencia y encuentra un propósito más profundo en la vida. Elevación de la conciencia. Buscar la elevación de la conciencia implica volverse más consciente de uno mismo, de los demás y del mundo que nos rodea. Esto puede llevar a una mayor compasión, empatía y comprensión espiritual. Servicio a los demás. La transformación espiritual a menudo incluye la idea de que al servir a los demás se purifica el corazón y se alcanza un estado más elevado de ser. El acto de dar y ayudar se considera una expresión de amor y conexión espiritual. Es importante señalar que la transformación y purificación espiritual son conceptos que pueden variar según las creencias y prácticas espirituales específicas. Además, estos procesos suelen ser personales y subjetivos, y cada individuo puede experimentarlos de manera única. La noción de lección espiritual en el ámbito espiritual se refiere a la idea de que las experiencias de la vida, ya sean positivas o negativas, contienen lecciones valiosas que contribuyen al crecimiento y desarrollo espiritual de una persona. Estas lecciones pueden ayudar a la persona a comprender mejor su propósito en la vida, a cultivar cualidades positivas y a avanzar en su camino espiritual. Aquí hay algunas perspectivas sobre las lecciones espirituales. Aprendizaje a través de desafíos. Las dificultades y desafíos de la vida se ven como oportunidades para aprender lecciones espirituales. Estos pueden incluir la pérdida de seres queridos, enfermedades, desafíos financieros u otras situaciones difíciles. Desarrollo de virtudes. Las lecciones espirituales a menudo implican el desarrollo de virtudes como la paciencia, la compasión, la humildad, la gratitud y el perdón. A través de las experiencias, se cree que las personas pueden cultivar estas cualidades espirituales. Reflexión sobre las acciones. La introspección y la reflexión sobre las acciones pasadas y presentes se consideran parte integral de las lecciones espirituales. Esto implica examinar cómo las elecciones y comportamientos afectan el crecimiento espiritual. Aceptar la impermanencia. La comprensión y aceptación de la impermanencia de la vida y la naturaleza efímera de las cosas materiales se ven como lecciones espirituales importantes. Esto puede llevar a un desapego saludable y a una mayor apreciación del momento presente. Comprender el sufrimiento. La experiencia del sufrimiento se interpreta a menudo como una lección espiritual que puede llevar a una mayor comprensión de la naturaleza humana y a la empatía hacia el sufrimiento de los demás. Encuentro con guías espirituales. Las personas a menudo consideran encuentros con guías espirituales, maestros o mentores como lecciones significativas en su viaje espiritual. Estos encuentros pueden proporcionar sabiduría, orientación y apoyo espiritual. Reconocimiento de patrones recurrentes. Identificar y abordar patrones recurrentes en la vida, ya sean patrones de comportamiento,
relaciones o situaciones. Se ve como una lección espiritual para el cambio y la evolución personal. Conexión con lo divino. Las experiencias que fomentan una mayor conexión con lo divino, ya sea a través de la naturaleza, la oración, la meditación o eventos espirituales significativos, se consideran lecciones que profundizan la conexión espiritual. La interpretación específica de las lecciones espirituales puede variar según las creencias y prácticas espirituales individuales. Algunas personas pueden ver las lecciones espirituales como parte de un plan divino, mientras que otros pueden considerarlas como oportunidades para el crecimiento personal y la autotransformación. En última instancia, las lecciones espirituales son experiencias que invitan a la reflexión y al aprendizaje continuo en el viaje espiritual de cada individuo. Desde la perspectiva de la psicología, la respuesta ante la amenaza o la injusticia es un área de estudio que se relaciona con la forma en que las personas procesan y reaccionan ante situaciones percibidas como amenazantes o injustas. Aquí hay algunas dimensiones clave desde la perspectiva psicológica. Respuesta emocional. La psicología examina las respuestas emocionales que las personas experimentan ante la amenaza o la injusticia. Esto puede incluir emociones como el miedo, la ira, la ansiedad o la tristeza. Estudiar estas respuestas emocionales puede proporcionar información sobre cómo las personas interpretan, manejan estas situaciones. Evaluación cognitiva. Se investiga cómo las personas evalúan cognitivamente las amenazas o injusticias percibidas. Esto implica analizar los procesos mentales que llevan a la interpretación de una situación como amenazante o injusta, así como la evaluación de la propia capacidad para hacer frente a estas situaciones. Coping o afrontamiento. La psicología se interesa en comprender los diferentes estilos de afrontamiento que las personas utilizan para hacer frente a situaciones amenazantes o injustas. Algunas personas pueden recurrir a estrategias de afrontamiento activas, mientras que otras pueden adoptar enfoques más evitativos o pasivos. Impacto en la salud mental. Se investiga cómo las experiencias de amenaza o injusticia afectan la salud mental a corto y largo plazo. La exposición crónica a situaciones amenazantes o injustas puede estar relacionada con problemas de salud mental, como el estrés postraumático, la ansiedad y la depresión. Adaptación psicológica. La psicología examina la capacidad de las personas para adaptarse psicológicamente a situaciones de amenaza o injusticia. Esto implica estudiar la resiliencia y la capacidad de recuperación de las personas frente a desafíos y adversidades. Comportamiento social. La respuesta a la amenaza o la injusticia también se observa en el comportamiento social. Algunas personas pueden buscar apoyo social o involucrarse en acciones de defensa, mientras que otras pueden retirarse o volverse más agresivas. Justicia percibida. La psicología examina cómo las personas perciben la justicia en situaciones que consideran amenazantes o injustas. La percepción de justicia o injusticia puede influir en la forma en que las personas responden y se adaptan a estas situaciones. Factores contextuales. Se consideran factores contextuales, como la cultura, el entorno social y las experiencias pasadas, para comprender mejor por qué las personas responden de ciertas maneras ante amenazas o injusticias específicas. En resumen, la psicología aborda la respuesta ante la amenaza o la injusticia desde múltiples perspectivas, integrando aspectos emocionales, cognitivos, conductuales y sociales para comprender cómo las personas procesan y se adaptan a estas experiencias.